En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el amigo José Uray, ampliamente conocido acá en la península de Paraguaná. José Uray pertenece a la industria petrolera, al complejo refinador Paraguaná. Allí funge actualmente como jefe del Estado Mayor de los Consejos Productivos de los Trabajadores. Yo no sé si Uray llegó a ser el superintendente. Sí, tuve puesto de dirección. Y por el partido PSUV es el vicepresidente de coordinación de trabajadores, precisamente del PSUV en Falcón. Bienvenido, Uray, una vez más bienvenido a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Henry, a ti, bueno, y a toda esa audiencia, que es bastante importante. La audiencia a la que me sumo, porque también tengo la oportunidad de siempre estar pendiente del acontecer del municipio, del estado, y sé que este programa tiene esa bondad que nos permite a nosotros ponernos al día. Y por supuesto, tener la oportunidad de saludar a nuestros hermanos de Paraguaná, nuestros hermanos falconianos, en estos tiempos difíciles por las coyunturas que se presentan, por las situaciones, bueno, orquestadas por los pueblos o los gobiernos que se hacen llamar dominantes y que no soportan, no toleran que nosotros gocemos o emprendamos ese conjunto de acciones que iniciamos con nuestro comandante Chávez, que todavía se mantienen intactas. Puedo decirte, Henry, que es un placer estar aquí saludándote y compartir este momento contigo, con tu programa, porque me hace remontar casi 20 años atrás, cuando nos conocimos, cuando empezamos a mostrarnos, pues, quiénes éramos, quiénes somos y quiénes seremos en el futuro. Sí, Uray, importante tu presencia en el programa porque, repito, siempre has sido del CRP y eres el vicepresidente de coordinación de trabajadores del PSUV en el caso de Falcón. Pero fíjate, pasa algo. En estos días entrevisté aquí al alcalde, anteayer entrevisté aquí al alcalde Abel Petit, y yo siempre, para mí es muy importante, yo soy un defensor ultranza del municipio, ¿no? Y lo de la recaudación es muy importante porque de eso se nutre la alcaldía, y con eso es que la alcaldía se encarga de lo que debe hacer por el trabajo de la alcaldía. Y me decía Abel, en la recaudación, en lo referente a la recaudación, que lo que más nutre la recaudación del municipio Garrubana es lo que pagan las contratistas. Sin embargo, tienen tiempo que no le pagan las contratistas a la alcaldía. Y hace unos meses atrás, 6 meses, yo entrevistaba o hablaba con un dueño de una contratista y él me decía que en ese entonces el dueño de contratista, PDVSA, hacía 6 meses que no le pagaba. Si no le han pagado aún, PDVSA tiene un año sin pagarle a esa contratista. Entonces, fíjate, en el caso de los trabajadores, hay algunas contratistas que no le pagan a los trabajadores. Mi hermano, yo tengo un hermano a la cual una contratista le debe unos miles de dólares, y así como él hay varios trabajadores. Algunas contratistas no le pagan a los trabajadores, el municipio no está recibiendo los tributos de algunas contratistas porque aparentemente PDVSA no le paga. ¿Qué está pasando con eso? Trabajadores y municipios como tal. Sí, hay una incidencia fuerte con respecto a lo que nosotros hemos escuchado como sanciones, ¿no? Yo siempre he aclarado que se sanciona a quien incumple, a quien ciertamente se sale de las reglas de juego. Aquí el mecanismo de bloqueo ha tenido una incidencia... Ese es el término apropiado, según usted, bloqueo, en lugar de sanción. Sí, para nosotros es un bloqueo, okay, y es el término, pedagógicamente hablando, el que se adapta más. Y fíjate, es inevitable que casualmente la industria petrolera, son 927 sanciones tipificadas en todo un glosario, pues,
de aspectos que obedecen a poner o mantener estática la política financiera del Estado. Y de allí, de lo financiero, se combina con una pandemia que pone más agresivo ese mecanismo de bloqueo. Entonces, evidentemente, la industria, que depende mucho de esos insumos financieros, que está imposibilitado de vender productos y que el que compra tiene los riesgos similares al que vende y que, por supuesto, todo eso permea en un plan de recuperación que tenemos nosotros planteado, que lo estamos haciendo, por supuesto, bajo un esquema rigurosamente, fuerte, donde hoy nosotros esa categoría que se nos da de ser héroes y heroínas de la industria, y ya yendo un poco más allá del país, pudiese dar connotación a ello, ¿no? Y es evidente la cuestión de cómo podemos compensar y cómo podemos ir nosotros a apalancar el dinamismo económico en el Estado para poder honrar esos compromisos. Hacia allá vamos. Y hacia allá, por supuesto, tiene carácter preponderante la participación de nosotros los trabajadores. Hoy sí, ciertamente, ese hermano tuyo que se le deben tanto, Henry, es igual a un grupo de trabajadores que dijeron, vamos a restiarnos con este proyecto, vamos a ir a apalancar, y este es el insumo que nosotros podemos presentar, esperanzado, por supuesto, que en cualquier momento se destranque el mecanismo nuestro a lo interno. Nosotros sabemos que sería muy ambicioso pensar que en la mesa de negociación pudiesen establecerse algunos mecanismos que pudiesen facilitar o eliminar las sanciones. Nosotros estamos claros en eso, pero también estamos seguros que la capacidad con los países aliados, nosotros pudiéramos romper esto. Y hoy, por supuesto, el Partido Socialista Unido de Venezuela se plantea una connotación. Primeramente, cumplir a cabalidad lo que tenemos planteado con esas 7 líneas estratégicas, que la primera tiene que ser fortalecer nuestra economía, que está apalancándose ahí con la participación de nosotros los trabajadores, convencidos, conscientes, claros, de que la sintonía o la situación país es merecedora de que todos participemos. Ese empresario que... Pero para eso los trabajadores deben estar al menos bien alimentados, Zulay. Sí, y allí el detalle. Sí, no, y hacia allá estamos trabajando, porque fíjate, cuando nosotros decimos que la inversión social, que también lo tenemos contemplado dentro de nuestro plan, cuando se discute y se revisa cuánto es nuestro presupuesto anual, cuando nosotros decimos que tiene que darse una atención especial, y fíjate, forma parte de las líneas que tenemos nosotros que conservar, que nosotros sepamos ciertamente que nosotros, dentro de la revisión del presupuesto nacional, esté enmarcado eso, y el partido aupando. Pero ¿quién es el partido? Somos nosotros, y somos los trabajadores. Fíjate, la columna vertebral de este gran proyecto está allí, y tenemos que trabajar en función a que tengamos ciertamente, Henry, la barriga llena. Así es. Que nosotros ciertamente gocemos de una calidad de vida. Que estamos conscientes, evidentemente, que el enemigo, que no es el otro pueblo, que el enemigo son personas que direccionan, que están visualizando que son 3 siglos de reservas de petróleo que tenemos nosotros bajo nuestro subsuelo y que ellos aspiran a ser dueños de ellos, y que nosotros también, por supuesto, tenemos una gran pretensión que es mejorar nuestra calidad de vida. Fíjate, sí, la circunstancia con estas agresiones que hoy percibimos, Henry, nos coloca a prueba, nos está diciendo, tienes que buscar la manera de que nosotros fortalezcamos nuestra independencia. Y nuestra independencia tiene que darse bajo los mecanismos que nosotros tenemos contemplados, porque ¿de dónde salen las ideas? De ese trabajador que tiene la necesidad de armar y fabricar esas piezas y partes que tenemos. Y hoy lo queremos hacer de una manera más organizada, utilizando la herramienta que nos están colocando con carácter constitucional, como son los consejos productivos de trabajo. Ahora, pero ¿qué cuota de responsabilidad tiene el gobierno y tiene el PSUV en la actual crisis? Porque si vamos, por estos días se están cumpliendo, cuando Obama hizo aquel decreto de que Venezuela representaba un periodo, ¿cuántos años? Son pocos años, ¿es eso? ¿8 años que hace de eso? Aproximadamente, sí. Creo que son 8 años. Y Biden lo acaba de ratificar. Pero la debacle de la industria petrolera viene desde antes. Yo me recuerdo cuando yo era profesor ahí en el Tecnológico José Leonardo Chirino, yo tenía, que eso hace años, era como 15 años, tenía estudiantes allí que me decían
Por eso en PDVSA la cosa han cambiado. Anteriormente cuando había una rotura en un tubo, cambiaban el tubo completo. Hoy en día no, hoy si hay una rotura, entonces le ponen un parcho y al rato sale otro, brota o hay otro brote, ¿no? Entonces la cuestión no solamente por el bloqueo, desde antes, en el caso de PDVSA como tal, el desmejoramiento viene desde antes del bloqueo. Fíjate, pudiéramos nosotros decir que cuando nuestro presidente Chávez retó a un sistema capitalista, cuando nosotros determinamos que ya nos declarábamos antiimperialistas, ahí empieza el bloqueo. Cuando nosotros empezamos, nos atrevimos, porque fue que nos atrevimos, Henry. El bloqueo empieza desde mucho antes. Mira, el tiempo de la bonanza... Bueno, empezó con la cuestión de los repuestos para los F-16. Con eso empezó, ¿no? Hace unos años atrás. Pero tenía que ver solamente con eso, con el caso de los F-16. Eso pudiéramos nosotros decir lo que se dio a conocer. Pero ya había muchos mecanismos de bloqueo. Ya para entonces, la materia prima para que nosotros produciéramos las medicinas esenciales para las enfermedades crónicas también estaban planteadas. Ya en ese entonces, en paralelo, que gracias por supuesto a esa imaginaria de una proyección bastante estratégica que tuvo nuestro comandante Chávez, buscar los países aliados, buscar países que a lo mejor también tienen un mecanismo tecnológico de avanzada y que por supuesto son también hambriadores de nuestros recursos, pero con unas tácticas diferentes, pues. Fíjate, no es casual lo del Fondo Monetario Internacional, casualmente mes de febrero, mes rebelde, le denominamos ese calificativo porque ciertamente nos hastiamos de ese mecanismo que se impuso y que ciertamente no había presidente alguno que tuviese carácter de gobernabilidad porque todo se obedecía o todo se trazaba lo que contemplaba el Fondo Monetario Internacional. Por eso el caracazo. Pero después, trascendiéndonos allá, no logran tolerar todavía el mecanismo de independencia que tenemos, naciente. Un mes de febrero que nos pone, por supuesto, y nos da la oportunidad que hagamos memoria y coloquemos en contexto a esa sociedad que desconoce todavía realidades nuestras. Nosotros sabemos que ¿dónde está el mecanismo científico que desarrollaron estos señores que no descansan? Nosotros a lo mejor pudiéramos ir de fiesta de carnaval, ahora viene Semana Santa y a lo mejor ese mecanismo de distracción, esos señores todavía permanentemente trabajan las 24 horas. ¿Cómo hacer para debilitarlo? Nosotros en estos últimos tiempos, Henry, y ahí cobra fuerza, por supuesto, y tengo, bueno, esta oportunidad de decir, mira, estamos confinando todo y cada una de las estrategias, relanzando, colocando esa R de renovación del partido. Soy producto de ello. Hoy, por supuesto, un grupo del Poder Popular, con la bendición de nuestro hermano amigo Víctor Claro, quien aprueba, por supuesto, que seamos nosotros los trabajadores que tengamos la oportunidad de plantear, de hacer propuestas, de ver, de conocer ese febrero histórico y que nosotros tengamos la oportunidad hoy de decirnos, bueno, aquí estamos los trabajadores para hacer planteamientos cónsonos. Y es la industria petrolera donde se le hace un análisis científico, así como esos análisis estratégicos que se hacen en las Fuerzas Armadas. Se hizo un análisis científico y no fue casual. Lo del tubo pequeñito, Henry, eso se materializaba, porque ciertamente parte de la estrategia es que nos desgastemos. Ok, bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con José Uray. Él es vicepresidente de Coordinación de Trabajadores del PSUV del Estado de Puerto Rico. También funge como jefe del Estado Mayor de los consejos productivos de trabajadores del CRP. No se parten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se cura la herida, caminando que deja el
Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con José Uraya, es el vicepresidente de Coordinación de Trabajadores del PSUV del Estado de Falcón. También funge como jefe del Estado Mayor de Consejos Productivos de Trabajadores de PDVSA, específicamente del CRP. Ahora, Uraya, usted mencionó la palabra independencia, ¿no? Como 2 o 3 veces la mencionó en el segmento pasado. Pero para obtener esa independencia es menester que el pueblo se sacrifique como tal, como el sacrificio que hemos padecido en los últimos años. Sí, por un lado, fíjate que la situación o el concepto de independencia a cualquiera le incomoda a Henry, porque ciertamente ser independiente, cuando yo digo, mira Henry, yo de verdad quiero disfrutar, queremos reforzar nuestra independencia, evidentemente al que controla, al que es el dominador, ese término evidentemente le cae asperoso. Sin embargo, nosotros en búsqueda de esa independencia, nosotros ayer, por decirte un ejemplo, y te hablaba en el segmento anterior, de que habíamos construido 98 viviendas, y nosotros decimos, bueno, nos anotamos eso nosotros. Eso era con Petrocasa, ¿no? Con Petrocasa. Pero ciertamente quien construyó las casas... Ya eso no existe, Petrocasa no existe ya, o está muy debilitado. Las fábricas donde se fabrica, o sea, valga la repetidera, que fabricaban las piezas, tuvieron algunos daños de partes y piezas que hoy por hoy requiere pues de una inversión para seguir, porque la materia prima la tenemos. A través de Pequiven seguimos produciendo esos insumos del plástico con diferentes categorías. Pero lo cierto es que están paralizadas ahorita. Tenemos que ir allá en la búsqueda de eso, porque la proyección de las 5 millones de viviendas que queremos construir y que hacia allá tenemos que ir, tiene que ir con una diversidad de tipos de vivienda. Pero a lo concreto que me decías del término de independencia, fíjate, nosotros allí lo que quisimos transmitir el mensaje que queríamos tener independencia, de que el mecanismo opresor que nos mantiene un mecanismo de dominación, esto ciertamente lo empecemos a diluir. Porque sabemos que la concreción falta muchos pasos que recorrer. Entonces, no, Henry, el planteamiento de nuestra independencia está basado en que nosotros tengamos, primeramente, el mismo nivel de oportunidades. En segundo lugar, que luego nosotros concretemos nuestra calidad de vida. Y no podemos nosotros pedirle al otro, sufre más y vas a tener mayor independencia. No. Cuando nosotros hablamos de independencia, hablamos de una independencia integral, que está basado, por supuesto, en términos tecnológicos, en términos científicos y en términos estratégicos. Que dentro del marco de la estrategia tengamos ese carácter de defender nuestra patria. ¿Y quién es la patria, Henry? La patria somos todos y cada uno de nosotros, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. De ahí se surge ese nivel de protección. Esa es la patria que queremos proteger. Sí. Y lógicamente, en el marco de lo que nosotros queremos tener, fíjate, la independencia, que nosotros hoy podamos decir que vamos a seguir nutriendo con esfuerzo, con trabajo, lo que nosotros llamamos esas cajas de alimentación, y que esos productos nosotros evitemos que los importemos, sino que los produzcamos aquí, en nuestro estado. Sí, pero en todo caso, Uray, disculpa, porque la independencia pasa, por ejemplo,
Yo sé que cuando ustedes hablan de independencia se refiere más que todo a los gringos, ¿no? Ajá, soy independiente de los gringos. Y la independencia tiene que ver más que todo con la toma de decisiones. Yo tomo mis decisiones. No tengo que pedirle permiso a nadie. Ok, soy independiente de los gringos, pero también soy independiente. Pero el hecho de que me haya quitado los gringos no significa que yo tenga que sujetarme a los cubanos, o a los chinos, o a los rusos, o a los turcos, en fin. La idea es que yo sea independiente, que yo pueda tratar con el gringo, pueda tratar con el chino, con el ruso, con el turco, con quien me dé mi regalada gana. Eso es la verdadera independencia. Sí, pero fíjate, debo aclararte que la conceptualidad que nosotros tenemos de independencia... ¿Te refieres a lo científico y lo tecnológico, lo que me dijiste? Sí, no, y es general de cualquier país. Si aquí nuestros hermanos cubanos... Por eso te digo. Sí, fíjate, sí, pero si te explico este detalle, que esa es la conceptualidad que hemos nosotros manejado en el término de independencia. Si aquí nuestros hermanos cubanos nos colocan un mecanismo de imposición que tiene que ser por esa línea, porque si no es por esa línea no cabe nadie, allí ciertamente chocamos como hermanos. Y no los gringos, porque fíjate, los gringos, Henry, también son nuestros hermanos. Nosotros si de algo cuestionamos y estamos en desacuerdo es la política que orienta el Pentágono, la CIA y los que se instalan a nivel de gobierno en las instalaciones a nivel del Congreso. De ellos estamos ciertamente entrando en contradicción, no de los gringos. ¿Tú te recuerdas en tiempos de Chávez? Hablábamos de la CICO y que la CICO es nuestra y X que es nuestra y tal. Y bueno, de hecho era nuestra. Sí, pero fíjate ese Está sentido. A punto de perderse, no, pero hecho eso es nuestro. Pero, no fíjate, eso es nuestro. Pero fíjate, Henry, lo que nosotros hemos indagado para que le coloquemos el sentido de propiedad de CICO. Sí, ciertamente era nuestra. Lo único que nosotros, su utilidad, no podíamos trasladarla hacia acá, hacia Venezuela, donde teníamos la necesidad. Y ellos tenían, por supuesto, la garantía de mantener las 5.000 estaciones de servicio, tener un grupo de refinería y nosotros colocarle a disposición nuestros productos. El esfuerzo de cada uno de nosotros se iba y se depositaba allá. Pero el capital se quedaba allá. El capital no y la ganancia nuestra se quedaba allá. No había forma de ser trasladada a los espacios de Venezuela. Y es Chávez que irrumpe el sistema y él decía, bueno, pero ¿dónde está ese capital, esa utilidad? Ah, bueno, y se decide que parte de esa utilidad se transformara en un beneficio a los pobres de los Estados Unidos. Porque el hecho de que se trajera, había que dejar la mitad del capital. Se vendió esa teoría de que era nuestra. Y a lo mejor nosotros, con las gestiones que se hicieron, las revisiones posteriores, Henry, lo único que nosotros podíamos obtener aquí eran las partes y repuestos con el diseño de allá, con esa dependencia de allá, que era la garantía de que ellos siguieran recibiendo la cantidad en volúmenes importantes allá. Eso era. Entonces, fíjate, en términos de independencia, nosotros... Pero disculpe, pero tal vez el negocio desde aquí de Venezuela era, bueno, yo le llevo el crudo allá, le llevo el crudo allá y eso me lo pagan. Le llevo el crudo allá y me lo refieren allá. Sí, ahí había o existe una diversidad también teníamos refinerías en Estados Unidos. Claro, es lo que te estaba explicando, que nunca esas instalaciones... Pero ese crudo cuando llegaba allá me lo pagaban. Me lo pagaban, hablo de Venezuela, me lo pagaban. Sí, solo que los productos que iban a las refinerías nuestras estaban ciertamente asignados a las estaciones de servicios nuestras. Pero después que eso se convertía en capital, la utilidad se quedaba allá. Era poca, era irrisoria. Allí sí no hay independencia de acá, de este lado. Ahora... Por eso le digo que la independencia pasa por la toma de decisiones. Yo decido esa parte mía y me la traigo. Ahora fíjate, Henry, en ese momento no son los gringos, el gringo cotidiano, el gringo trabajador. Pero el sistema gringo. Es un sistema gringo. Claro. Pero de igual manera, nosotros insistimos en que nuestro carácter de independencia es integral, es mundial, es universal, que pasa, por supuesto, bajo esa trazabilidad donde todos nos veamos como iguales, donde ese esquema de superioridad, de ego, de que, como lo dijo en su momento, y hablo un poquito de la historia, en el tiempo de Gómez decía, déjenle ese caso a los gringos, que esos son los que saben de eso. Y ellos vinieron y se apropiaron de nuestro producto, a través de ese conjunto, de esa diversidad de concepciones que se generaron. Pero en ese entonces no sabíamos nada de petróleo. Sí, pero no sabíamos nada. Ahí abrimos el compás
de las puertas, muy grande, y nos quitaron parte de la riqueza. Claro, Fíjate, claro. nosotros con 100 años de explotación petrolera, a lo mejor hubiéramos estado... Si apenas cuando llega Betancur, cuando Betancur dice 50-50, 50 para ustedes y 50 para nosotros. Imagínate lo que se ganaban antes. Te podrás imaginar, Claro. y un negocio bastante sustancioso. Pero lo que te quiero decir ahorita es que ciertamente nosotros estamos en un proceso de refundación de la República a través del carácter que nos da, por supuesto, en el libro rojo el partido, y que nosotros estamos obligados a ir mejorando, ¿me entiendes? Porque este es un mejoramiento continuo. Hoy el partido, bajo su momento de refundación, la renovación y la refundación del partido que colinda con la refundación de la República, que estamos obligados, por supuesto, a todos a transitar. Ok, bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con José Uray, vicepresidente de la Coordinación de Trabajadores del PSUV en el Estado Falcón, jefe del Estado Mayor de Consejos Productivos de Trabajadores de PDVSA. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York. El que no vive no prueba el sabor que da el amor. Caminando, 500 trapezones, caminando y nunca paré, caminando entre risa y dolores, caminando pa'lante y con fe. Con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con José Uray, es vicepresidente de Coordinación de Trabajadores del PSUV en el Estado Falcón, es jefe del Estado Mayor de Consejos Productivos de Trabajadores de PDVSA, específicamente del CRP. Ahora, Uray, usted habla de la refundación de la República y habla del PSUV, o sea, del libro rojo, pero la refundación de la República pasa por un partido político solamente y el resto de la ciudadanía que no comparte, que no comulgue con ese partido, tiene que calarse lo que ese partido decida con la refundación del partido sin tomar en cuenta a los otros venezolanos. No, yo me refería al partido porque de verdad es el momento histórico porque, que trasciende casualmente con esta chuleta que tenemos como referencia. Sin embargo, fíjate, la refundación del partido, que tiene que ver mucho con la refundación de la República, no podemos hacerlo solo. En este esquema, todos estamos obligados a participar, e inclusive, Henry, los que difieran de nosotros.
es refundar la República, ya conociendo que ciertamente las cosas no han salido como nosotros pretendemos que salgan. La aspiración nuestra es esa, plena independencia, que nosotros tengamos holgadamente un sistema financiero que nos permita, por supuesto, alcanzar una mejora en nuestra calidad de vida, que abarquemos, por supuesto, satisfacer las necesidades del más necesitado, porque hoy nosotros como partido nos planteamos que tenemos que llegar ya al rincón más apartado y a aquel semejante que se sienta más excluido. Y obligatoriamente, como cuando Chávez invitó a que fundáramos un solo partido, que todos teníamos por supuesto un solo objetivo, que era, oye, que restablezcamos una verdadera democracia, esa democracia protagónica y participativa, que estuviese, que encajara de verdad por ahí. Y en aquel momento un grupo de grupos, de colectivos, de partidos políticos dijeron, no, nosotros te acompañamos, pero vamos con... Entre ellos Aristóbulo, por cierto, Aristóbulo Istúriz. Vamos ahí, comulgamos contigo, pero con nuestro partido. Y el Partido Comunista pues se resistió. Exacto, y válido. Claro. Para que nosotros de verdad construyamos una verdadera democracia participativa, protagónica, donde tengamos ese concepto básico que es la relación de la sociedad, sí, que el hombre tenga capacidad de interrelacionarse. Bueno, en ese momento dijimos, claro, Henry, y todos y cada uno de los partidos que convergen en el Estado venezolano y tengan la buena pro de llevarle un mensaje de acercamiento y que ese acercamiento sea sincero, sin hipocresía, sin mentira, eso, claro, ahí encaja. Sí, ahora, continuando con la cuestión de la independencia, ¿no? Porque el tema me parece interesante. Hay dos maneras, no sé, o una sola, porque la independencia en todo caso, ejemplo, usted habló de la independencia tecnológica, la independencia científica, pero aquí tenemos poca tecnología y tenemos poca ciencia, tenemos pocas herramientas para tales efectos. Yo recuerdo que el presidente Chávez, cuando los chinos, él hablaba mucho de la transferencia tecnológica por parte de los chinos, y yo no lo entendía, hasta que una noche yo entrevisté a un señor, un cubano, que ha sido, yo considero que ese ha sido uno, si no el mejor de todos los programas que yo he hecho de televisión, que él era como especie de un cónsul, él le daban otro nombre, pero lo digo que mejor, uno de los mejores programas porque ese señor yo lo ataqué férreamente como periodista y el hombre defendió su sistema con hidalguía, pues, fue muy, para mí fue muy conmovedor, y con él fue que yo entendí cuando Chávez hablaba de la transferencia de tecnología, con él entendí yo entonces, está bien. O sea, lo que nos quieren es traer la tecnología ya para que nosotros la adaptemos acá. Claro, es tecnología de ellos, China, pero la adaptamos nosotros acá. Ellos nos traen la cuestión, nos enseñan y luego nosotros vamos solos. Pero eso sería independencia, ¿no sería más bien nosotros originar nuestros propios mecanismos o códigos científicos o tecnológicos? ¿Vale así la independencia? Que yo traiga recursos o tecnología china, recursos ciencia gringa, recursos ciencia rusa o alemana, en fin. Fíjate, Henry. Vamos a ubicarnos otra vez en el terreno, en el escenario petrolero, que es lo que garantiza la rentabilidad económica del país. Allí ciertamente después de las transnacionales y antes y después de la nacionalización, aquella nacionalización ficticia, ciertamente las tecnologías que llegaran y que tuvieran avanzada y que el país... ¿Pero por qué ficticio? Porque Venezuela se hizo cargo del negocio petrolero desde la extracción hasta el negocio, hasta la venta como tal. Porque era manejada por venezolanos. Porque el mecanismo de comercialización seguía dominada por un mecanismo impuesto imperialmente. Por eso, por los gringos, que eran nuestro principal comprador. Exacto. Ahí ciertamente no había opción de independencia. Esa independencia petrolera, a través de la nacionalización, quedó por la mitad. Y por eso, fíjate que... ¿Qué le faltó para que fuera completa la nacionalización? Evitar la obediencia a las directrices que se emanaran de allá. Porque fíjate, eso que hablamos de CITCO, eso lo estableció los Estados Unidos con la oferta engañosa de que ahí teníamos nosotros la garantía de colocar nuestros productos. Pero las instalaciones teníamos que comprar a nosotros. Las infraestructuras teníamos que comprarlas nosotros. Bueno, es parte de la inversión, es parte del negocio, la inversión. Ahora que eso sería una inversión... Que la rentabilidad no llegara aquí, eso sí es... Es de revisar. No, eso es de revisar. Que no debiera ser. Bueno. O sea, si yo tengo un negocio ya, o sea, tengo que traer mi ganancia para acá. Pero esa fue la nacionalización.
por eso fue para nosotros los que hemos visto ahora el estamento de la industria. Decimos, oye, fue una nacionalización chucuta. Ciertamente, encaja en lo que acabas de mencionar. Nosotros ciertamente nunca tuvimos oportunidad, y eso normado, te cuento, yo no podía, estaba inclusive todavía, Henry, yo estoy imposibilitado de utilizar una tecnología, llámese como se llame, sin que el patrón que la generó, no me autorice. Y eso está normado. Sí, eso es mundialmente, eso es ¿Entiendes? internacional. Entonces, pero ¿hay razón o no hay razón de que eso sea así? Eso es válido. No, es que... Al menos que todos se colectivicen. Yo descubrí algo, yo inventé algo, entonces todo el mundo entero lo hace. Pero tienen que hacerlo los demás también. Pero sabes que... Los otros productos o los otros servicios. Pero tú sabes que hoy, así como ayer, que nosotros, por supuesto, bajo una aspiración de expansión de conocimiento, nos hemos irradiado a nivel mundial los venezolanos. Y existen tecnologías que hoy utilizamos que son documentadas por nosotros, hermanos nuestros. Se habla mucho, inclusive, del primer viaje a la Luna, involucrados venezolanos, por decirte un ejemplo. Pero allí, dentro de ese esquema, está la tecnología nuestra. O sea, ¿qué te quiero decir, Henry? Que hoy por hoy nosotros podemos decir qué capacidad tenemos. Que el mecanismo de expansión tecnológica para que nosotros seamos independientes la tenemos. Que no encaja, o llegará el momento que no va a encajar, que nosotros nos entreguen una tecnología y vamos a esperar esa transferencia tecnológica. No, ya nosotros mismos la podemos desarrollar. Y tenemos ahorita la herramienta. Pero no la hemos desarrollado, Uray. No. Ahí el detalle. Mira, estamos de pinino, sí. Pero fíjate cómo se está conformando el ciclo. Tenemos una constitución hermosa, donde todos cabemos. Tenemos una ley del trabajo, Henry, que nos satisface a todos los trabajadores con inclusive sus debilidades. Tenemos una ley constitucional de los consejos productivos de trabajadores en pleno proceso de desarrollo. Hoy, buscando cómo reglamentarla para que funcione. Tenemos la ley de la Loximal, imagínate tú, donde nosotros podamos ergonómicamente ver hasta dónde podemos producir sin que incurramos en una desviación que nos pueda poner en riesgo nuestra salud. Tenemos, Henry, una connotación, un Estado Mayor de la clase obrera, donde podemos ser connotables, escuchables, para poder nosotros plantear nuestra propia tecnología. Tenemos, Henry, 15 universidades que apunta una de las grandes innovaciones de nuestro presidente, donde dice, ahora hay una conexión importante con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para que nos convirtamos en los mejores innovadores y podamos presentar propuestas para que nosotros desarrollemos científicamente nuestras ideas, que se convierten en procesos que transformen y ayuden a aumentar la productividad. Ok, bien, hacíamos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando con José Uray, es vicepresidente de Coordinación de Trabajadores del PSUV en el Estado de Falcón, es jefe del Estado Mayor de Consejos Productivos de los Trabajadores de PDVSA, específicamente del CRP. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, no se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer, en Puerto Rico, en Panamá, en Colombia o en New York, el que no vive no prueba el sabor que da el amor, caminando, 500 personas, caminando y nunca paré, caminando, entre risa y dolores, caminando, pa'lante y con fe, con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos
somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con José Uray, vicepresidente de la Coordinación de Trabajadores del PSUV en el Estado de Falcón. Es jefe del Estado Mayor de los Consejos Productivos de Trabajadores de PDVSA, específicamente del Complejo Refinador Paraguaná. Ahora, Uray, usted decía en el segmento anterior que tenemos una constitución donde cabemos todos, pero más de 7 millones de venezolanos se han ido del país. Entonces no estamos cabiendo todos. Habla de que hay un Estado Mayor de trabajadores, pero también hay un sindicalismo que se ha mostrado silente. Vemos las condiciones de los salariales que hay hoy en día en Venezuela. Caramba, hace falta que se levante el sindicalismo, que se levante una voz de trabajadores que defienda al trabajador. En esto he entrevistado aquí al economista y profesor universitario, a ver si me va el nombre, de la Universidad del Zulia, bueno, ya lo recuerdo ya. Y él me decía que un profesor titular con un doctorado de la universidad, ahorita lo que está cobrando son $21. Eso no se justifica. Entonces, si tenemos una constitución donde cabemos todos, pero 7 millones, es decir, más o menos el 30% se ha ido, o un poquito menos, se ha ido del país, y si tenemos unos consejos o un Estado Mayor de trabajadores, pero tenemos también un sindicalismo apagado, entonces algo está pasando. Las alarmas están sonando. ¿Qué hacer para que todos realmente quepamos dentro del país? Sí, la Constitución es muy amplia, muy pluralista. E insisto, Henry, que ahí cabemos todos, ¿no? Ahí todos tenemos un reflejo, un referente. Es lo que se establece como reglas de juego de convivencia. Y fíjate, sí, ciertamente se han ido muchos, algunos atendiendo algunos llamados, y repito, con ofertas engañosas. Otros también se han regresado. Otros ciertamente no han podido lograr con éxito ese mecanismo de atención ambiciosa, que se fueron a otros países. Otros los satanizó el mismo sistema. Otros se fueron por moda. ¿Entiendes? Porque fue una moda también pasó eso. Sí, entonces hay una diversidad de criterios. ¿Por qué me fui del país? ¿Por qué no estoy de acuerdo con la política de gobierno? Valedera. Nosotros lo que nos hemos trazado es establecer un mecanismo de una verdadera democracia, donde no necesariamente alguien tiene que comulgar con la política de un partido o de una iglesia, sino que ciertamente convergemos, pues. Y a lo mejor nosotros pudiéramos medir, ¿no? Fuera del país puedo contribuir. Ella es el detalle, Uray. Usted habló de convivencia, ella es el detalle. Sí, pero fíjate. Que todos debemos aprender a convivir. Sí. O sea, no imponer yo mis reglas ni mi modelo, sino que todos debemos convivir. Porque fíjate, se presenta este detalle ahora con los que no están, que desde cierta distancia pudiesen determinar las bondades que le presenta el país que los ha... Bueno, ¿Dónde están? Sí, y ahora por supuesto difieren o deniegan de cada una de las cosas que nosotros estamos desarrollando. Nosotros sabemos que esto forma parte casualmente, Henry, de un plan, de una estrategia, y yo te quito esto. Bueno, Pompeo lo declara en un segundo libro, lo ratifica redundantemente, que ciertamente el mecanismo de bloqueo estaba establecido para ponernos a sufrir. Y cada uno de los funcionarios ahí del Pentágono sabe que con un bloqueo, con ese mecanismo de dominación, por decirte un ejemplo, la parte particular de los hidrocarburos, si ellos nos quitan la oportunidad de que nosotros pudiéramos tener las partes y repuestos, no podemos reactivar la industria. Y nos obliga, Henry, a lo que comentaste al principio, que en vez del tubo grande, coño, tengo que recortar esto pequeño, porque es un mecanismo de resistencia. Y lógicamente cuando nosotros vemos cómo se expande y cómo se desarrolla la República bajo ese mecanismo agresivo que nos tienen permanentemente, evidentemente quien no ha profundizado, que es una política externa, que son mecanismos que se trazan
para establecer y tumbar gobierno, evidentemente caen como ingenuos. Y hoy nosotros, por supuesto, claro, conscientes y por supuesto preparados, porque nos estamos preparando, Henry. Mira, nosotros basta ver la juventud cómo empieza a ser un factor de efervescencia para que se entienda el país que nosotros queremos. Nosotros decíamos, y lo ratifica permanentemente nuestro hermano gobernador Víctor Clark, que es el Falcón que queremos. Nosotros vamos a construir el Falcón que queremos, pero plantea igualmente nuestro presidente obrero Nicolás Maduro que él va a construir la Venezuela que nosotros deseamos. Y ahí están esos apéndices. Nosotros, mira, si ciertamente... Pero ya Maduro tiene 10 años en el poder y no puede estar toda la vida allí. Sí, no. El juego de la democracia es darle cabida a otros. Un presidente no puede pretender estar toda la vida ahí, porque entonces no es una democracia. O sea, yo me eternizo en el poder. No, chicos, pero eso serían los secundarios a través de un mecanismo de la práctica que lo plantea el partido. Pues. Si la mayoría, Henry, democráticamente dice que es el presidente Maduro, bueno, nosotros tenemos que estar con la mayoría. Y eso es la parte de la liberación de la concreción del sistema independentista que nosotros estamos planteando. Es la mayoría. Yo por lo menos no puedo plantearme aquí, oye, pero ¿por qué Henry tiene que estar permanentemente en el del programa de opinión? No, pero ese es un criterio de URAE. Claro. Eso es un criterio que aquí se respeta la directiva y la política que genera aquí la directiva de la planta. Pues. Porque ahora, fíjate, voy al segundo planteamiento, Henry. Nosotros estamos convencidos de que si tuviéramos los recursos, estuviesen en mejor escenario. Sí. Porque cuando te hablaba de los consejos productivos de trabajadores y de 12 universidades, próximamente vamos a recibir la visita aquí de nuestro ministro del Trabajo. Va a tener un encuentro con los consejos productivos de trabajadores, entregando la acreditación de trabajadores que con su esfuerzo de trabajo han venido adquiriendo conocimiento. Y le vamos a dar carácter, por supuesto, de formalidad titular universitario. Sí, ahora, Uray, volviendo al caso de Cítrico, que estamos a punto de perder, si le perdemos entonces no se pierde nada. Mira, ya nosotros perdimos Cisco. Bueno, se dice que eso está en litigio y todavía... Mira, recuperar Cisco y mantener la política tradicional es como ponernos nosotros a depender exclusivamente de los Estados Unidos, porque parte de nuestra producción ¿Y en el caso de monómeros es lo mismo de Citgo? No, ahí hay una diferencia marcada, porque ahí sí tenemos nosotros utilidades. Ahí sí las utilidades son transferidas al Estado y entra por tesorería. Ahí los mecanismos de comercialización e intercambio, fíjate, se abren una brecha importante con respecto a las relaciones con Colombia. Con el presidente anterior imposible, pero con este presidente, mira, con términos y pensamientos progresistas tenemos la oportunidad de restablecer y que ciertamente nosotros nos sentamos verdaderamente dueños de esa instalación e infraestructura. Estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Mira, haciendo memoria de todo esto que he desarrollado, que no es otra cosa que lo que hemos visto aquí en esta chuleta, Plan de la Patria. En estos 10 años que conmemoramos de la siembra de nuestro comandante, que no es otra cosa, Henry, un referente de conciencia que tenemos la mayoría de los venezolanos. Y enviarle un mensaje a todas y cada una de esas mujeres patriotas, guerreras, que en este mes de aniversario, por supuesto, se da una connotación porque Venezuela tiene nombre de mujer, porque la revolución tiene nombre de mujer y que por supuesto todos estamos ganados para que sigamos apuntando a la construcción y la refundación de la República. Bien, gracias a José Uray, él es vicepresidente de la Coordinación de Trabajadores del PSUV en el Estado Falcón, es jefe del Estado Mayor de Consejos Productivos de Trabajadores de PDVSA, especialmente del complejo refinador Paraguaná. Ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para el próximo lunes, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, feliz fin de semana. Hasta el lunes y Dios les bendiga.